Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre autolesiones. ¿Qué son las autolesiones? ¿Qué es lo que pasa en el psiquismo de las personas que acceden a hacerse daño en alguna parte del cuerpo? Las autolesiones son cortes, quemaduras o a veces puede ser que los adolescentes se rasquen alguna parte del cuerpo, ¿sí? Y eso provoque en cualquiera de las formas que les nombré lastimar el cuerpo. Les hablé de los adolescentes porque vamos a específicamente situarnos en esa etapa. Las autolesiones pueden darse en otras edades, pero se ve con mucha frecuencia en la etapa del adolescente. Y vamos a ver por qué sucede esto. Hay muchas personas que han escrito sobre la etapa del adolescente dentro del mundo de la psicología. Una de ellas es Arminda Aberasturi. Y Aberasturi fue una psicoanalista de acá de Argentina, muy reconocida. Mencionó que el adolescente pasa por 3 duelos. El duelo del cuerpo infantil, el duelo de la identidad infantil y el duelo de los padres de la infancia. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la adolescencia, como cualquier otra etapa evolutiva, los seres humanos entramos en crisis y entramos en un desequilibrio que es esperable que eso suceda. En el caso del adolescente, además de que se producen estas 3 cuestiones, ¿no? De poder empezar a aceptar poco a poco los cambios del cuerpo que empiezan a desarrollarse tanto niñas como varones, y eso hace que encima de manera bastante acelerada a veces se producen los cambios. El adolescente empieza a tener ciertos conflictos con aceptar ese cuerpo, que antes era totalmente diferente, aniñado, sin vello, sin que las niñas por ahí desarrollen los pechos y las distintas características sexuales secundarias que ocurren en esta etapa, tanto en hombres como en mujeres, empiezan a producir en el adolescente esta situación de tener que duelar ese cuerpo que ya no tiene. Esto también sucede a nivel psíquico con lo que tiene que ver con la identidad. Ya no es lo mismo ese niño o esa niña que el adolescente que ahora empieza a tener un psiquismo con intereses empiezan a ser totalmente diferentes, a la vez empiezan a enfrentar a los padres, empiezan a buscar grupos de pertenencia, se busca bien saber quién es uno en esa etapa, en esos grupos de pertenencia, y también, como decíamos recién, ¿por qué se buscan los grupos de pertenencia y se alejan de la familia? Porque también está este duelo, que es el duelo de los padres de la infancia. Entonces esto muchas veces, estos duelos que estamos mencionando, se reflejan en ciertas rebeldías y en ciertas actitudes que vemos de nuestros adolescentes. Hay algo muy particular que yo les quiero mencionar, que es lo que hace mucho, ruido en esta etapa como para tener en cuenta como educadores y como psicólogos, ¿sí? O profesionales de la salud mental. Es el tema de que no está totalmente desarrollada la personalidad en esta etapa. Entonces es muy cuidadoso este momento, porque si bien van a pasar por todos estos duelos, la dificultad también va a estar, y que es esperable que eso suceda, es en procesar esos duelos de una manera sólida, que en realidad en el mayor de los casos en donde se supone hay salud mental, eso se logra, pero realmente es un psiquismo que no es lo mismo que el que tiene un psiquismo en la vida adulta, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en algún momento vamos a hacer el duelo de la juventud y poder aceptar que en algún momento nos vamos a poner más grandes, pero vamos a tener un psiquismo mucho más sólido. El adolescente no solo está en un proceso de cambio físico, de identidad y de también aceptación de quiénes son esos padres, si son ideales, si son perfectos o no, y empezar a ver esos padres de otra manera, sino que también no tiene un psiquismo absolutamente sólido como para procesar todo esto. Ni hablar que además tiene que elegir a los 18 años la carrera que se supone que va a ejercer muchos años de su vida. Por eso hay algunos de estos jóvenes que esas tensiones se hacen tan intensas que no la pueden contener de alguna manera en ese psiquismo. Entonces hay algunos adolescentes que recurren a esto de las autolesiones. No todos, pero algunos sí. Vamos a ver algunas cuestiones particulares que hacen que este adolescente recurra a eso. ¿Qué es lo que pasa particularmente en un psiquismo que se conduce a una autolesión? ¿Sí? Que esto es cortarse, poder quemarse, rascarse, hacerse alguna lastimadura en alguna parte del cuerpo. ¿Qué es lo que sucede? Y especialmente en el adolescente. Hay una tensión tan grande en ese psiquismo. Llega a tener una sensación de dolor psíquico tan grande, tan angustiante. Dicen que el dolor psíquico es mucho más feo que el dolor físico. Es tan insoportable en ese psiquismo
ese dolor, esa angustia que las personas que lo cuentan luego de haberse autolesionado dicen que prefieren lastimarse alguna parte del cuerpo para empezar a dejar de sentir ese dolor psíquico o por lo menos que baje la tensión. Nosotros en otros videos hemos hablado de lo que es el trastorno límite de la personalidad. Dijimos que son esas personas que sienten y que tienen una intensidad en las emociones como el miedo, la tristeza, en una forma absolutamente intensa y que muchas veces tiene mucha durabilidad, también cuesta la recuperación de esa emoción en estas personas. Pero este diagnóstico de trastorno límite de la personalidad yo siempre les aclaro que se hace luego de la etapa adolescente, pero hay que tener mucho cuidado y hacer prevención porque puede ser que nuestros adolescentes que estén haciendo este tipo de conductas de autolesionarse empiecen a mostrar ciertos rasgos, ¿sí? Por otro lado, no siempre está encuadrado como algo patológico, ¿sí? Muchas veces uno convoca a la familia de los adolescentes que hacen este tipo de autolesiones y descubre por ahí que hay otras cuestiones, ¿no? Falta de comunicación, que por ahí dentro de la familia ya eso se ve, entonces se acude como un recurso de resolución de problemas el cortarse, ¿sí? Entonces parte del tratamiento, parte de la prevención es empezar a ofrecer a este adolescente otras formas para calmar esa tensión que les decía, que produce y que desemboca en la autolesión para poder aliviar ese malestar psíquico. Por otro lado, no tenemos que dejar de prestar atención a aquellas autolesiones que sí tienen una intención suicida, que eso es absolutamente algo diferente, ¿sí? Ahí hay que trabajar sobre esta idea suicida, no estamos hablando de lo mismo. Si es una autolesión que condujo al intento de suicidarse, son dos cosas absolutamente diferentes. Por otro lado, en las estadísticas, si vamos buscando información, las personas que se autolesionan, en general hay una vinculación bastante estrecha con algunos trastornos, como les dije recién. En un futuro se puede observar en un adolescente que en la vida adulta pueda desarrollar un trastorno límite de la personalidad o un trastorno depresivo o trastornos de las conductas alimentarias, que eso también se ve con bastante frecuencia. Les vuelvo a decir, la motivación de este tipo de videos que yo hago es para que ustedes se informen, papás, docentes, colegas, compartamos información, pueden dejar en los comentarios datos que sean más precisos o que sean también que ayornen este video y que podamos entre todos buscar esto que es la prevención y empezar a conocer, que no sean temas tabúes, ¿sí? Para poder ayudar a nuestros adolescentes en una etapa tan delicada como esta. Entonces, las autolesiones son un intento insano de querer regular las emociones. Eso sería, digamos, la definición más exacta. Que lo hagan por moda es muy poco frecuente que eso suceda, ¿sí? Porque uno no llega a lastimarse y a, digamos, intentar de alguna manera percibir el dolor físico gratuitamente, ¿no? Solamente por una moda. Hay que prestar atención y no minimizar las situaciones que vemos muchas veces en nuestros alumnos o en algún ámbito familiar. Vamos a ver ahora en unos cartelitos que preparé cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores a nivel familiar, social, ¿sí? Bueno, acá podemos observar entonces factores personales que son inseguridad, baja autoestima, dificultad en la regulación emocional, poco autocontrol e impulsividad. Y como factores familiares y sociales, apego inseguro, ambivalente, abandono, negligencia o maltrato infantil, abuso sexual, abuso de tóxicos y bajo nivel socioeconómico. Todo esto es para tener en cuenta. Vamos a ver ahora cómo es el ciclo y en ese ciclo cada etapa de cómo se produce la autolesión en la persona. Pueden observar que primero hablamos de una situación que genera cierto distrés. Esto significa de que ya no lo tomamos de una forma tan adaptativa, sino que requiere una energía un poquito más de más, ¿no es cierto?, en nosotros, como que no es tan fácil de afrontar. Con lo cual esto provoca un dolor, un malestar o un sufrimiento y hace que uno esté con cierta incomodidad y eso crezca cada vez más en uno mismo. Entonces se produce la autolesión como resolución de problemas en esta persona. Con lo cual, luego de eso, la persona empieza a sentir mucha vergüenza, culpa, se puede enojar con esa misma persona, ¿no?, con ella misma.
y empieza a producirse y a pronunciarse más la baja autoestima, con lo cual vuelve a estar en una situación de distrés bastante intensa. Es un círculo vicioso que cada vez se agiganta más en cada uno de sus elementos. Entonces es muy importante poder acudir a un profesional y poder frenar este ciclo, como les comenté recién en la placa, y poder afrontar los problemas y esas tensiones que está viviendo esa persona en esa etapa de su vida con recursos sanos, ¿sí? Entonces es reaprender y resignificar todo esto que nos está pasando en esa etapa de la vida, pero con recursos saludables. Bueno, espero que les haya servido este video. Pueden compartirlo con todas las personas que ustedes crean que les puede ayudar. Es la idea. Se pueden suscribir a mi canal, es gratuita la suscripción. Y bueno, todas las sugerencias, comentarios, aquellas cosas que por ahí quedaron afuera y que quieren saber, siempre todas las sugerencias son bienvenidas para mí y las contesto. Así que les mando un beso enorme y espero que tengan buena semana.